vamos a tener nuestro primer panel el día de hoy. Será Mentes Disruptivas, cómo integrar la IA en la estrategia corporativa sin perder el alma del negocio. Y para eso tenemos a su moderador que pedimos con nosotros, es Ángel Francisco Moreno, el CEO de Factible. Ángel. Ok, buenos días a todos. La inteligencia artificial ya no es un tema de futuro, ya no es un tema de ciencia ficción. La gran pregunta y la que nos lleva al panel de discusión el día de hoy es ¿cuánto tiempo más voy a tardar en implementarlo? Precisamente, y este panel de discusión reúne a 4 mentes brillantes que llevan años explorando el tema de tecnología e inteligencia artificial aplicada al sector empresarial. Para eso quiero presentarles de primera parte a Rodrigo Mascareña, que lleva más de 20 años dirigiendo diferentes herramientas y estrategias de tecnología en temas y hoy dirige toda la vertical de Oracle para México. Más de 20 años convirtiendo la tecnología en ventaja competitiva. Si hoy alguien nos puede dar un panorama claro de qué están haciendo las grandes compañías en este tema, por supuesto que es Rodrigo. Gracias. Nuestro siguiente invitado es Javier Cordero, vicepresidente y director general de Red Hat para la región del norte de América Latina. 3 décadas en la industria y una de las voces más claras en código abierto e implementación de inteligencia artificial en los negocios. Por supuesto, él menciona que no es tan importante la dimensión del modelo de inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial aplicada en el negocio. Bienvenido, Javier. Gracias, muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es Omar Arap. Tiene más de 30 años en el cruce de tecnología, negocio e innovación, incluyendo el liderazgo de diferentes empresas a nivel internacional. Hoy como Global Advisor y Chief Commercial Officer en Numir Technology, donde diseña estrategias a nivel global de implementación de tecnología, por supuesto, incluyendo el tema de inteligencia artificial. Cofundador de Miami FinTech Club, el punto medular que reúne el ecosistema FinTech de América Latina, Europa y Estados Unidos. Bienvenido, Omar. Nuestro siguiente invitado, Héctor Gutiérrez, dirige una compañía, una FinTech en México, 100% mexicana, en donde maneja millones de datos, información y documentos avalado y certificado por el SAT. Si alguien sabe, además tiene una característica bastante peculiar y que creo que hoy suma mucho valor a esta discusión, dramaturgo y poeta. ¿Qué mejor perfil para poder discutir exactamente cómo hacemos que al momento de implementar inteligencia artificial no se pierda el alma del negocio? Bienvenido, Héctor. Gracias. Y miren, tenemos 45 minutos, así que vamos a hacerlo de manera muy ágil y vamos a entrar con las preguntas incómodas. Precisamente hablábamos hace mucho tiempo de implementar el tema de inteligencia artificial. Hoy más bien es ¿por qué me estoy tardando tanto en decidir yo incorporar la inteligencia artificial como estrategia empresarial? Por supuesto que creo que esta es la pregunta que hoy debemos de hacernos. Y es la primera pregunta que lanzo a todo el panel, que me puedan decir realmente cuánto cuesta hoy a una compañía no estar implementando inteligencia artificial. Rodrigo, por favor. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder compartir un poco sobre AI, cómo están implementando, ¿no? Y para contestar la pregunta, yo creo que ya no hay opción de no tener AI, ¿no? Estamos en un momento que cada vez más vemos casos en producción actuando con AI. Ahora, es un punto extremadamente importante cuando las empresas hacen pilotos de AI sin una definición estratégica. La verdad, lo que tiene que hacer y pasar a hacer es dejar de hacer pilotos que no tienen una conexión con la estrategia de la empresa para en ese momento definir cuáles son los agentes de AI que empiezan a implementar y traer un resultado efectivo. Porque muchos no consideran el costo
de implementar AI, no tiene métricas para poder hacer la implementación y luego no se define la estrategia por detrás de la AI, ¿no? Entonces, la verdad, el costo es no implementarla, ¿no? Hay un tema de market share, cada vez más tenemos que contestar a nuestros clientes de una forma efectiva. Cuando se manda un mensaje, se espera en minutos una respuesta, entonces la AI puede acelerar todo ese proceso, pero no solamente acelerar la comunicación, pero también hacer todo el proceso de gestión de todo paso a paso, cómo se integra toda la parte de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, el costo es no implementar en ese momento. Buenísimo, Rodrigo. Sabemos que la estrategia evidentemente debe de ir por delante. Quien va a marcar la lógica, la secuencia para poder implementarla. Y bueno, nos gustaría escuchar de voz de Javier exactamente cuál es la visión respecto a el día de hoy de precisamente cuál sería el costo de no implementarla. Gracias. A mí me gustaría compartir una reflexión muy rápidamente con todos ustedes para enmarcar mi respuesta. Me parece que si vemos la historia de la humanidad, ha habido grandes avances que han hecho revoluciones o que han hecho cambios sustantivos en la manera en que nos comportamos o en la manera en que actuamos, etcétera. Y no me quiero remontar muy lejos, pero imaginémonos, pero es importante aprender del pasado, ¿no? Entonces, imaginémonos qué pasó cuando se descubrió la rueda. Bueno, pues hubo una cuestión que cambió la forma en que el mundo operaba y hubo una recomposición de las habilidades de las personas. Pero luego pensemos en la revolución industrial. Oye, pues la producción en línea, lo que las personas sabían hacer, de repente se sentían desplazados por la máquina. ¿No les empieza a sonar un poco similar a lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero luego vino el internet y luego vino el teléfono celular, en donde los teléfonos inteligentes están cambiando las cosas completamente. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial es una de estas cosas, pero con mayor impacto. Lo que nos trajo a este momento no necesariamente es lo que nos va a mantener en este momento ni ser competitivo. Y estas cosas que comentaba tuvieron impactos muy importantes en la humanidad. No afectó a una empresa, no afectó a una industria, no afectó a un país, no afectó a un continente, sino afectó al mundo. Pensemos del comercio electrónico, pensemos que hoy podemos desde un celular comprar cosas, modelos de autoservicio, o sea, cambió verdaderamente los skills que cada uno de nosotros necesitábamos para ser exitosos, ¿no? Entonces, hoy genuinamente creo que las habilidades y competencias de todos nosotros y de las organizaciones tienen que cambiar tremendamente. Y el no hacerlo, y conecto con tu pregunta, tiene un costo enorme que ni siquiera es mesurable. No quiero sonar exagerado ni mucho menos, pero es difícil imaginar en una empresa donde en el mundo no hay fronteras, donde si me dedico a fabricar algo puedo estar compitiendo con alguien que lo fabrica a 20,000 kilómetros de distancia a un menor costo que el mío, etcétera, y estoy compartiendo un mismo mercado. Entonces, si yo no me subo a esta ola, no es cuánto voy a perder en ventas, es voy a subsistir en el corto tiempo. Entonces, no quiero sonar ni melodramático ni tomarme más tiempo, pero sí los invito a esta reflexión en donde todos hemos sido en algunos de ellos espectadores, ¿va? La rueda, la revolución industrial, la revolución agrícola, etcétera, y en otro no hemos sido espectadores, hemos sido parte de cómo fue el internet y cómo cambió la manera en que hoy vemos el mundo. Bueno, en mi opinión, la inteligencia artificial va a tener un cambio mucho más importante que todo
esto que he venido platicando, incluyendo la revolución industrial que generó nuevos modelos de negocio, nuevas ecuaciones económicas, el Internet, la nube, etcétera. Yo creo que hoy estamos ante un evento que genera un mayor impacto a lo que hemos visto en el pasado. Y si volteamos hacia atrás, no subió el desempleo en el mundo, no se acabó el mundo con la producción en línea. Aprendamos de esto. Pero lo que sí me queda claro es que o hacemos un retooling de nuestras habilidades y competencias todos nosotros, o el costo de no hacerlo ni siquiera es monetario. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y ahorita... Sí. Y en ese punto donde Javier estaba compartiendo el contexto, me hizo llegar a la mente una frase que está acuñada a Henry Ford, que decía que si él le hubiera preguntado a su mercado en ese entonces, a sus clientes, cuál era la solución a sus problemas, tal vez le hubieran contestado que caballos más rápidos y más fuertes. Sabemos que revolucionó la industria y que eso trajo un cambio de paradigma, no solo a nivel cultural, sino también a nivel empresarial. Y creo que hoy estamos en ese punto. Estamos viviendo el tema de poder decidir, el poder de marcar esa dirección, que no solo incluye decisiones a nivel numérico, a nivel estadísticos, sino también a nivel ético, filosófico, cultural. Entonces es un gran punto y creo que hoy precisamente la opinión de cada uno de ellos nos puede dar un mejor punto de referencia para saber hacia dónde dirigirnos. Y bueno, el siguiente, Omar, igual la misma pregunta, pero tú estás en Miami FinTech Club, eres fundador, tú ves por dónde pasa el capital, tú ves dónde se detiene, dónde fluye, dónde están invirtiendo. Adicional a la primera pregunta, me gustaría saber precisamente cuáles son esos criterios que hoy las personas, los fondos están viendo y poder decir, aquí sí puedo invertir en inteligencia artificial o por qué me detendría en invertir en inteligencia artificial. Omar, por favor. Bueno, buenos días a todos. Nosotros como Venture Capital, como inversores, hoy tenemos más de 25 compañías en el ecosistema. Y a tu pregunta de costo, yo quiero dejar 3 conceptos o 3 reflexiones. Una, yo sí creo que va a ser apocalíptico si no cambiamos el mindset. O sea, el mindset de nosotros como personas. Lo cual, ¿qué significa esto? Nosotros si queremos construir organizaciones exponenciales, vamos a tener que tener un mindset exponencial. ¿Qué significa? Que vamos a tener que reaprender. Hoy la IA lo que nos está enseñando es que hagamos de vuelta reaprender. No importa si sos ingeniero en sistemas, estudiaste en Stanford y 28 años en la industria financiera, la IA te está pegando en el pecho y lo que va a hacer es que vas a tener que tener un mindset exponencial. Lo segundo que vas a tener que hacer es empezar a saber a trabajar de forma híbrida, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos compañías donde el 40% son agentes de IA. La tecnología es un commodity. Lo que no es un commodity es la transformación que vos hagas en tu mindset para poder trabajar con la IA y con los agentes. Y lo tercero, el costo es que puedes transformar una compañía donde muy rápidamente se transforme en una compañía global. Lo cual, hoy, por ejemplo, en el ecosistema financiero, estás viendo donde la industria financiera tradicional versus la industria financiera de cripto, de uso de IA, está yendo muy rápida. ¿Y cuál es el ejemplo? Por ejemplo, la telefonía tradicional tardó 70 años en tener 100 millones de usuarios. Fortnite tardó 2 semanas. Zoom, 4 días. Y la nueva red social tardó 2 horas en tener 100 millones de usuarios. Claramente el gap humano versus el gap tecnológico es un cambio de mindset que lo tenemos que utilizar. Ese es el costo. Gracias, Omar. Y sí, precisamente el tema no solo tiene que ver con tecnología, con infraestructura, con fierros, tiene que ver con cómo nosotros adoptamos una nueva forma de pensar para poder implementarlo en nuestras empresas. Y bueno, por último, Héctor, tú estás viviendo, tú estás en el ojo del huracán, tú eres un vivo ejemplo de una fintech mexicana que ya está viviendo la transformación en el tema
fintech, en el tema de información. Y tú tratas algo súper delicado e importante para cualquier compañía, que son los datos. Puedes establecer estrategias muy robustas para cualquier empresa y desde esa perspectiva me gustaría saber cuál es el costo de no tener como estrategia el manejo de data, el manejo de información. Sabemos que tienes a Connie, tienes a Datsila. ¿Cómo es que hoy se puede integrar al negocio y cuál es el costo en específico, hablando de la vertical que tú manejas, de no poder implementar este tipo de herramientas en las empresas? Bueno, muchas gracias primero y qué privilegio estar con estos colegas también. A ver, somos un PAC, somos una empresa que sí está en el ojo del huracán fiscal y de uno de los elementos de mayor presión que están viviendo las empresas en este momento para sobrevivir. Y a tu pregunta, sobre todo porque mis colegas han sido muy profundos y muy asertivos en responderla, me gustaría abordarla del otro lado, que es cuál es el costo de implementar mal la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita hay una gran necesidad, hay un gran revuelo, hay muchos mensajes en el mercado, hay una intención muy clara, sobre todo en las áreas de TI, para implementar inteligencia artificial. Pero cuando preguntas qué de la IA, ahí es donde se vuelve un poco tricky, porque la gente no tiene muy claro qué hacer. Quiere IA, sabe que lo necesita para crecer, sabe que si no lo hace probablemente tenga que sucumbir, sabe que hay una transformación en curso y como pasó en todo lo que mencionaron hace un ratito, en la adopción de nuevas formas de entender el mundo a través de innovaciones tecnológicas, pues primero no te acomodas bien. El costo de hacerlo mal pueden ser varios, uno no solo monetario, ¿no? Lo primero, y voy a retomar el tema de hacerlo sin estrategia, pero ¿qué estrategia? ¿En dónde? Obviamente todas tienen que ver con crecer o con subsistir. Lo primero que tiene que pasar para poder tener una visión estratégica con la IA, desde mi punto de vista, es poder tener visibilidad. Y aquí la IA tiene un lugar muy importante. Es decir, para poder establecer primero qué voy a hacer con IA si yo pretendo subsistir y competir con reglas nuevas, debo conocerme. Esta máxima griega que ya se volvió un lugar común de conócete a ti mismo, pues es fundamental y además nunca hubo tantas posibilidades como ahora. Pero para eso tienes que de alguna manera empezar a entender la data. Yo manejo data fiscal, millones de documentos, tengo clientes con muchos miles de millones, tenemos más de 300,000 millones de documentos. Si estos no están congregados, no están agrupados, ordenados, ningún agente de IA podría aportar mucho valor. Entonces, lo primero que hay que hacer es formar este ecosistema de datos para que después, con ayuda de la IA, pueda haber, para poder establecer una estrategia, tengo que entender dónde están mis gaps, dónde me está doliendo, dónde tengo riesgo, y a partir de ese conocimiento que con agentes de inteligencia artificial es posible hacer muy rápido el descubrimiento, eso ya es un primer paso hacia una estrategia. Y aquí, por ejemplo, con Oracle, ayudándonos mucho, podemos analizar millones y millones de datos. Lo que hacemos normalmente es para ver dónde estoy teniendo diferencias con el SAT y riesgos. Entonces, a partir de ahí sí nacen muchas iniciativas estratégicas que tienen la posibilidad de implementarse con un alto impacto en el costo y con un alto impacto en el rendimiento, ¿no? Entonces, el costo de hacerlo mal o de no hacerlo siguiendo los pasos correctos puede ser altísimo en términos de oportunidad, en términos de competencia, en términos monetarios, dejar pasar una oportunidad y probablemente sucumbir, como mencionaban. La otra parte muy importante que también han mencionado mis colegas es, donde suele funcionar muy bien en mi experiencia, no es necesariamente la inteligencia artificial solamente generativa, ¿no? Que normalmente es de lo que hablamos o lo que más se conoce a nivel de usabilidad de la IA. El mundo griego, el mundo helénico pudo evolucionar mucho, y esto que voy a decir va a sonar muy polémico, pero lo digo desde un lugar muy correcto. Pudo crecer tanto
y pudo generar esta cantidad de filósofos, transformar el mundo del pensamiento, el arte, etcétera, por una razón. Los ciudadanos griegos no estaban dedicados a la supervivencia. En aquel entonces no había máquinas, pero tenían esclavos, lo que es horrible, pero los ciudadanos griegos podían dedicarse a hacer trabajo de persona, a pensar y a construir todo un mundo que seguimos viviendo ahorita. Yo creo que un reto muy importante en esta cosa de hacerlo bien para poder tener rendimientos importantes es considerar que la IA potencia a las personas en este cambio de mindset y es permitir de alguna manera que este tesoro, este gran activo que tienen las empresas, que son lo que llaman recursos humanos, aunque los humanos no sean recursos, ¿no?, hagan trabajo de persona. Y para eso la IA es fundamental, también hablando de estrategia. La IA en colaboración con personas para atender clientes, para analizar mercados, para tomar decisiones, es extremadamente valiosa. No hacerlo, hacer esta cosa de la IA reemplazando gente, primero no es posible y segundo tampoco creo que sea una buena manera, y de hacerlo tiene un alto costo, la pérdida del talento. En cambio, cuando la IA está al servicio del talento, ¿no?, y lo potencia, permite a las empresas hacer todas estas promesas que se han mencionado, entender, posicionarse, transformarse. Creo que el costo de no hacerlo más alto es hacerlo mal, por decirlo. Espero haber contestado. Gracias. Muy bien, gracias. Pues miren, pudimos explorar desde diferentes ángulos exactamente cuál es el costo de no poder implementarla. Sabemos que el 90% de los costos de implementación se van a entrenar el modelo, a poder, y no está solo en la infraestructura, no solo está en decidir el modelo correcto, sino en cómo lo vas a entrenar. Y la estrategia está en la inferencia. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia artificial aprenda a sacar conclusiones, aprenda a leer entre líneas. Es ahí donde radica precisamente la inversión estratégica hacia la implementación de la inteligencia artificial. Y bueno, cerramos este primer bloque precisamente con estas conclusiones y pasamos al segundo. Uno en donde llega al núcleo de esta conversación. ¿Cómo es que lo implementamos sin perder el alma del negocio? Y me gustaría continuar contigo, Héctor, ya que tomaste parte de esa pregunta y retomar desde esa perspectiva. Sabemos que ahora pasamos de la urgencia a poder implementarla, pero más bien ahora sería, ¿tú qué le dirías a un consejo directivo? ¿Cuáles serían los argumentos y los criterios para que ellos pudieran decidir de manera consciente el implementarla? Y una segunda pregunta en esta ronda sería, por más que tuvieras el alcance tecnológico de automatizar e implementar inteligencia artificial en un proceso, no lo harías. ¿Cuál sería ese proceso que no tocarías por absolutamente nada, a pesar de que hoy la tecnología ofreciera esa automatización, esa agilidad, esa reducción de costos? No lo harías, Héctor. Qué pregunta más complicada. Lo voy a intentar. A ver, desde mi tribuna, que es de donde mejor podría hablar, ¿no? A ver, hablabas de inferencia, hablabas de cómo implementar y hablabas de hacerlo asertivamente, por lo que entendí. Hace un ratito, otro colega presentaba lo que es IA en términos de procesos estocásticos, es decir, la IA es esencialmente estadística. Por lo tanto, y perdón que insista, este tema de inferencia y de qué sí tocar y qué hacer, los beneficios van a estar directamente asociados, como siempre, en la estadística y en la probabilidad, en el tamaño de la muestra. Es decir, lo que yo diría a un consejo directivo es, primero, dada una urgencia que sí conozco y que está ahorita atacando o lastimando el tejido empresarial, que es la presión fiscal, no solo en México, sino en el mundo, y por muchas razones. Y que esta presión fiscal incluye penas corporales, y que además es compleja en sus reglas, y que además es muy difícil de que toda la organización lo entienda muy rápido.
yo le diría un consejo, vamos a apoyarnos en el total de tu data fiscal. Eso, desde mi tribuna, esto aplica en muchas cosas, ¿no? El total, no usemos una muestra, usemos el total de tu data, congreguémosla para identificar dónde se producen esos riesgos, y eso necesitas hacerlo ahora, porque un requerimiento del SAT se tarda 10 días en responderse, y porque salen 250,000 cartas de invitación cada día, y porque detrás de algunos artículos, como por ejemplo falsedades FDI, hay cárcel, o temas de prevención de lavado de dinero, y no tenemos 20 años para hacerlo, ni 10 meses. Entonces, esto justifica la manera de empezar a usar el total de la data y empezar a utilizar agentes inteligentes que por probabilidad, utilizando el total de la muestra, puedan sacar conclusiones rápidamente interesantes. Ahora, ¿cuál proceso yo no tocaría? Te decía que el mayor valor que yo he visto como testigo que genera la IA es la IA en colaboración con personas. De manera que la IA en este proceso de colaboración no necesariamente está para transformar procesos, solamente para escalarlos o potenciarlos. En este sentido, yo no modificaría los procesos de creación que hay en toda empresa. No solamente estoy hablando de investigación y desarrollo, sino de todo aquello que requiere pensamiento casi divergente, en poco a poco encapsulable, como es la creación de planes de negocio, la creación de planes de mercado. Y por supuesto, en mi terreno, la creación de software, la creación de soluciones y todo lo que tenga que ver con crear ideas nuevas, esa ni siquiera es un proceso, no lo tocaría. Pero sí ayudaría mucho el poder usar herramientas de IA para acelerar esos procesos de creación humana. No sé si respondo a tu pregunta. Perfecto. Y bueno, qué mejor incentivo que el SAT para poder implementar inteligencia artificial. Creo que ahí todos estamos de acuerdo que es un muy buen argumento para convencer a cualquier consejo directivo. Y bueno, sí, Javier. Me gustaría rápidamente, y tratando de complementar la respuesta, creo que hablar del concepto de la inteligencia artificial con propósito es importantísimo. Es decir, ¿cuál es el speech que yo daría o por qué debiesen de inteligencia artificial con propósito? Es decir, no es una moda, tiene que tener un propósito específico, buscando una eficiencia o una eficacia o una cercanía con el cliente o etcétera. ¿Y qué proceso en definitivo yo no se lo dejaría? El manejo de emociones. Manejo de emociones. Es decir, hoy podemos tener la retroalimentación del desempeño de un individuo generado por la inteligencia artificial, pero eso tiene que estar combinado con el hombre, es decir, procesos híbridos. Lo genera la inteligencia artificial, lo ejecuta el hombre. Entonces, manejo de emociones que inclusive, por favor no me vayan a pegar, pero ya hay sistemas que son estos bots con el que puedes hablar y percibe si estás angustiado, si estás enojado, si estás contento, y mantiene un diálogo contigo. A lo mejor ya estoy viejito, pero ese manejo de emociones no creo que deba de ser administrado 100% por la IA, sino en estos modelos híbridos, en donde el concepto del QA embebido en el proceso de inteligencia artificial lo da siempre el ser humano. Y por eso hablaba al inicio de esta plática que tenemos que aprender del pasado. La fuerza laboral ya se vio amenazada por la revolución industrial, por la revolución agrícola, ya se vio amenazada y el mundo no tuvo un gran desempleo y se acabó. Aprendamos de esos casos y lo que sí tenemos que hacer es un replanteamiento de nuestras habilidades y competencias para coexistir con la inteligencia artificial. Claro, por supuesto. Y es que el juicio humano es una de las cosas que va a ser complicado de replicar y más dentro de un entorno empresarial en donde las decisiones no siempre incluyen solo datos. Incluyen tal vez otras variables que es difícil cuantificar y poner en un modelo que pueda medir a través de los números. Gracias, Javier. Y bueno, Omar, me gustaría que estas dos preguntas desde esa visión nos ayudaras a responder. Sí, o sea, me encantaría hacer filosofía, pero el mundo está pasando por otro lado. O sea, la compañía más grande del mundo acaba de echar 10.000 personas
por reemplazar la IA, ¿no? Entonces, claramente lo que nosotros le decimos a todos los consejos directivos, de hecho acabamos de hacer uno que se llamó Ser digitales sin perder la humanidad, ¿no? Yo creo que lo más importante es que las compañías tienen que hacer un plan estratégico utilizando la IA y agregando la convergencia de las tecnologías, ¿no? La IA por sí sola no va a hacer nada, sino en cambio, por ejemplo, la IA, la data, blockchain, stablecoin, van a hacer una industria financiera mucho más eficiente. Los usuarios no van a comparar bancos, van a comparar experiencias, lo mismo que la hospitalidad o cualquier otra industria, lo cual las compañías van a tener que tener un ADN de IA, y vuelvo a insistir en que todos nosotros nos vamos a tener que reeducar con la IA, ¿no? O sea, el Banco Mundial acaba de sacar un informe que dice que para el 2030 una de las principales habilidades que vamos a tener que tener como seres humanos es el manejo de la IA y la data y la biografía, saber no a programar en N8N, sino cómo utilizar esa tecnología para tener un impacto. Entonces, el mensaje para los consejos directivos es ser digitales sin perder la humanidad. Y vuelvo a insistir en el cambio de la industria financiera. Había, por ejemplo, en Estados Unidos había 6.000 bancos, hoy hay 4.500. O sea, yo con sugerencia que doy es, la filosofía está buenísima, pero el mundo está pasando por otro momento y las grandes compañías con un revenue impresionante están haciendo cosas de alto impacto. ¿Qué no haría con la IA? Todo lo que tenga que ver con creatividad. Creo que el ser humano teniendo copilotos con IA y utilizando nuestra creatividad es impresionantemente exponencial. Entonces, la creatividad que tiene el ser humano es apoyada por copilots, por pilot. Por ejemplo, yo uso mucho Claude y la verdad que le pones creatividad. Mi segundo libro lo estoy haciendo con Claude y es impresionante cuando vos le vas poniendo esa creatividad y lo vas guiando, ¿no? Así que eso lo dejaría en los seres humanos. Oye, Buenísimo. Perdón, Omar. solo, y espero no convertir un panel en un debate, pero déjame solo dar un Yo punto sí de te hago el vista debate. No, por supuesto, es parte de... sí. Solo hago la siguiente reflexión más que el debate. No puedo estar más de acuerdo que varias empresas han perdido personas y mucho asociado al uso de agentics, etcétera, ¿no? Pero déjenme compartir una estadística. Si nosotros tomamos las 5 empresas más grandes de la industria de tecnología de información, han perdido en los últimos 7 meses o 6 meses 70,000 personas. ¿Ok? Pero 14 meses atrás habían contratado 150,000. Entonces, yo no sé si es un reemplazo o un reacomodo. Y trato de poner esto en contexto, porque también pienso que es inevitable que los procesos se están transformando con la ayuda de la inteligencia artificial. Y si existe un temor exacerbado como esto, podría confundir a una empresa a dar ese brinco. Y genuinamente creo que en el mediano y largo plazo puede haber un perjuicio de no hacerlo. Entonces, simplemente una opinión estadística muy acotada esta, ¿no? Perdieron 70,000. Yo tampoco quiero generar un debate, pero no es un temor. O sea, hoy hay informes que de los 8 billones que existimos en el planeta, solo el 8% está usando IA y la mitad lo paga. Entonces, podemos filosofar, pero el mundo está siendo con una realidad impresionante. Entonces, Sí, por supuesto. Y miren, creo que el objetivo de este panel es precisamente encontrar diferentes puntos de visión desde diferentes ángulos y poder llevarnos un bagaje de conocimientos que nos permitan ver de manera diferente el cómo hoy la inteligencia artificial está conviviendo con nosotros. Por supuesto que hoy no solo existe una sola opinión, hoy no solo existe una dirección y por supuesto que hoy no solo existe una empresa, existen muchísimas empresas, muchísimos
muchísimos países colaborando y buscando la forma de encajar. Es una nueva tecnología. Y si recordamos los grandes hitos a nivel histórico que han marcado la historia de este mundo, por supuesto que ha venido con un cambio que no solo afecta a un solo sector, afecta a todos. Y hoy estamos en medio de eso y creo que precisamente este debate y esta mesa de discusión es lo que realmente agrega valor a estos puntos, a este tipo de conclusiones. Y bueno, para terminar este bloque, continuamos con estas mismas dos preguntas. Yo creo que Rodrigo nos puedes aportar muchísimo para saber hacia qué dirección vamos. Dale. La primera reflexión, yo creo que Javier, Omar y Héctor hablaron muy bien de la adopción, ¿no? La computadora personal con internet nos tardó 20 años, ¿no? El smartphone nos tardó 10 años. Y hace 2 años atrás, la IA para nosotros era una otra realidad, lo pensábamos diferente, ¿no? Y como ejemplo, ayer pasé por una situación que me hizo reflexionar. Hace 2 años atrás, cuando entrabas num bot y por general se daba cuenta que era un bot, lo primero que hacía era, quiero hablar con un asesor, y lo saltaba, ¿no? Ayer hice un check-in por el bot y fue muy rápido. Y cada vez más me desespero cuando entro y tengo que ser atendido por una persona humana, ¿no? Porque el bot es muy rápido, me contesta y es muy efectivo con lo que estamos hoy y va a funcionar de forma diferente, ¿no? Entonces, la adopción es algo que es de una forma muy rápida de se hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué recomendación yo doy para un nivel ejecutivo, por un board que está tomando la decisión? Es 2 cosas que yo siempre llevo en consideración. Primero, eficiencia operativa. ¿Okay? Si el caso de uso y el business case está relacionado con eficiencia operativa, evidente se puede implementar. El segundo caso es la generación de nuevos revenues. Yo creo que muchas empresas surgieron en la época de la internet, muchas empresas surgieron en la época del cloud, que na verdade con mucha poca infraestructura se podría crear, y estamos prestes a tener empresas que surgen de la AI, con 1 o 2 empleados y se puede convertir, ¿no? Entonces, esa para mí es la rapidez. Ahora, yo creo que yo discordo un poquito de lo que Javier comentó sobre la sensación. Yo creo que cuando está interactuando y la IA identifica que está molesto, identifica la sensación del cliente, cómo se está comportando, puede, na verdade, no tomar acciones de decisiones, pero puede recomendar caminos más rápido para poder bajar el estrés con ese cliente, ¿no? Y más allá de eso, cuando la IA está siendo implementada de alguna forma para no contestar de forma pasiva, cuando entra, hace pregunta y te contesta, pero de forma activa, identificar un comportamiento que no está correcto o que se puede y actuar de una forma activa, yo creo que es la mejor experiencia para el cliente, ¿no? Y solo para poner como ejemplo eso, imaginamos un cliente que es un cliente muy importante para un banco, tiene una tarjeta de crédito, y por alguna inconsistencia de los datos se bloquea esa tarjeta y se van a una junta con su cliente y su tarjeta no pasa. Los datos están ahí. Si tenemos agentes de AI de forma activa, podría ter identificado que es un comportamiento, podría ter indicado a alguien, generado un insight para tomar una decisión antes que se usara la tarjeta de nuevo, ¿no? Yo creo que ya vamos para este camino de forma activa con los AIs. Ahora, yo creo que en el momento que estamos viviendo hoy, tal vez, yo diría un par de meses puede ser diferente, ¿no? Por la adopción, pero el momento, la tomada de decisión, yo no creo que debe ser por la AI en este momento. ¿Eso qué significa? Es, la AI tiene la capacidad de procesamiento de tanta información de una forma muy efectiva y se puede generar muchos insights para que un ser humano capacitado lo pueda tomar una decisión, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación en ese momento. Claro, gracias, Rodrigo. Y es que tenemos que centrarnos en la parte que se puede automatizar, en el volumen de procesamiento y esa gran cantidad que nos puede ayudar a centrarnos en lo que realmente agrega valor para el negocio.
Creo que ahí es donde radica otra de las estrategias de saber hacia dónde implementarlo. Y bueno, pasamos al último bloque. Otro de los grandes hitos de esta conversación, sabemos, y creo que aquí podemos coincidir todos, en donde la inteligencia artificial no es el piloto. La inteligencia artificial es el copiloto de la estrategia empresarial. Y para esto me gustaría continuar contigo, Rodrigo, que nos definieras para ti qué es el alma de un negocio y cómo te aseguras que la inteligencia artificial sea una extensión, una amplificación de esa alma del negocio y no un reemplazo. Estaba pensando otro día porque estaba definiendo temas de buzz, ¿no? Y la empresa en Oracle nosotros tenemos un KPI que mide la cantidad de tokens que cada uno de los empleados está usando en las diferentes áreas, ¿no? Sea tanto la parte de desarrollo como en la parte más administrativa, operativa. Y llegué a la conclusión de que creo que en un par de años nuestro budget va a ser controlado por tokens, ¿no? Yo tengo que pedir a mi área, yo quiero 1 millón de tokens para mi área y luego empezar a hacer ese punto. Entonces, yo creo que muchas de las empresas ya lo están adoptando, muchas de las empresas ya lo tienen, muchas de las soluciones de AI y no están sacando provecho, ¿no? Solo como ejemplo, Oracle tiene una parte de aplicaciones y una parte de tecnología. En la parte de aplicaciones, todas las aplicaciones tienen más de 500 agentes que ya están disponibles, ya están pagados, ¿no? Pero yo veo una utilización aún muy pequeña. ¿Soluciona todos los problemas de las empresas? Yo diría que en ese momento no, pero 70-80% do que es común sí soluciona, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos queriendo criar muchos agentes, estamos desenfocando un poco en lo que ya está listo para poder utilizar y que ya está pagado, ¿no? La otra parte, yo creo que la esencia va a ser convertir todos en usuarios efectivos en la creación de sus propios agentes, ¿no? Yo espero que un par de meses yo ya tengo mi agente haciendo mis cosas solitas, ¿no? Agendando, cancelando juntas o hablando con otros agentes. Yo creo que esa va a ser la esencia del futuro. Gracias. Ya, buenísimo, gracias Rodrigo. Y bueno, estamos en el límite del tiempo. Les pediría a nuestros siguientes panelistas 2 minutos por respuesta. Sé que es complicado poder sintetizar toda la respuesta en 2 minutos, pero para agilizar la agenda del evento y poder continuar con más intervenciones, pues bueno, Javier, por favor. Sí, a ver, anteriormente las compañías tenían áreas de innovación, ¿no? Y estas podían reportar a la dirección general o al consejo o lo que sea, pero eran áreas de innovación. Me parece que hoy hay que replantear el concepto bajo una mentalidad mucho más ágil, en donde exista, así como había áreas de innovación, áreas pensando en cómo la inteligencia artificial puede ayudar al negocio desde todos los ámbitos. Y bajo un concepto de la inteligencia artificial con propósito, es decir, esto que quiero o voy a hacer, cuál es el propósito y qué quiero alcanzar. Y esa para mí es la coexistencia efectiva entre lo que estamos viendo y estos conceptos de innovación como los veíamos en el pasado. En concreto, yo creo que hay una gran coexistencia, hay que generar áreas así como las había de innovación, de co-creación con inteligencia artificial, con pensamientos ágiles y colaboración entre toda la compañía. Esa sería mi respuesta. Claro, el patrón sigue siendo creatividad. Y bueno, Omar, por favor. Sí, voy a traer una idea. Me tocó vivir 3 años en China y viajo muy seguido. Creo que la inteligencia artificial para las compañías es el nuevo sistema operativo, es la nueva plataforma. Entonces, todas las compañías están creando el sistema operativo como plataforma de IA, creando ecosistemas y monetizando el ecosistema. Entonces, creo que las compañías van a tener que repensar donde la IA va a ser una plataforma como sistema operativo y a partir de ahí construir.
Claro, la inteligencia artificial llega a tocar los puntos neurálgicos de cualquier empresa, de cualquier columna vertebral, y es importante saber cómo incorporarla. Y bueno, Héctor, para cerrar este bloque y este panel. 2 minutos. Y aquí sí no voy a saltarme la tentación de filosofar mínimamente. El buen Newton y su tercera ley. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Aguas, ¿no? La IA sí está volviéndose parte del ecosistema. No es si lo vamos a adoptar o no, como todas las inercias ya está funcionando, se va a mover y está ocurriendo. Pero está generando una oportunidad que ya mencionaron por aquí, ¿no? Y es el rechazo que produce el sentir que estás tratando con algo que no tiene ánima, que no tiene sensibilidad. Y la gente se está cansando rápidamente. Y esto, además, sumado a estos fenómenos que ya vivimos en la Revolución Industrial, de hecho, en aquella época hubo un movimiento de gente que se dedicaba a destruir máquinas, ¿no? Esto, junto con los rumores, el rechazo y el viejo temor, viejo, desde la época de Frankenstein o antes, de ser reemplazados, puede estar generando un rechazo a la interacción con la IA. De manera que, sobre todo ahorita, hay que poner a la persona primero, que tiene ánima, sensibilidad, apoyada y exponenciada por la IA. Ese sería. Gracias, Héctor. Y bueno, para cerrar, exploramos durante este panel desde poder definir exactamente dónde se encuentra el riesgo, quién es el que debe de tomar la decisión de implementar inteligencia artificial, y llegamos a un punto bastante concreto. Sabemos que la inteligencia artificial no puede tocar el propósito, el juicio, ni la gente. Eso sigue siendo todavía humano y creo que seguirá siendo humano. Así que les agradecemos a todos nuestros panelistas, a todos ustedes por haber estado asistiendo a este gran evento, y bueno, creo que forma parte de este gran proyecto. Gracias.